Dios les bendiga rica y abundantemente. Soy Eric Sogomar de Bosquejos Bíblicos y en esta ocasión quiero compartir con usted un taller que lleva como título ¿Qué significa ser un discípulo? Sí, ¿qué significa ser un discípulo? Porque hay una diferencia entre un seguidor de Cristo y un discípulo. Y en el desarrollo de este taller vamos a notar esta diferencia entre el discípulo y el seguidor. Y usted podrá identificarse si es usted un discípulo de Cristo o es un seguidor de Cristo. Quiero decirle que al finalizar este taller, usted será capaz de saber qué es un discípulo. Además, también usted, al finalizar este taller, podrá definir su posición como discípulo. Esto es lo que vamos a ver en este desarrollo de este estudio taller. ¿Qué significa ser un discípulo? Y vamos a definir la palabra discípulo. La palabra discípulo significa literalmente un alumno, alguien que aprende de otro. En el griego, la palabra discípulo es matetes y significa aprendiz. Implica una relación maestro-discípulo y requiere que el estudiante adopte la filosofía, las enseñanzas, las prácticas y el estilo de vida de su maestro. Esto es lo que significa la palabra discípulo. Un alumno, alguien que aprende. Y además, en el griego matetes, da la idea de un discípulo que se hace como su maestro, que adopta su filosofía, sus prácticas, sus enseñanzas y además su estilo de vida. La definición más sencilla para discípulo es esta, como lo hemos mencionado, alumno. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de alguien que está estudiando junto a alguien, de alguien que está aprendiendo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, atrajo muchos seguidores. Fueron muchos los que seguían a Jesús cuando éste llegó a predicar la palabra del Señor y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, ¿verdad? Entonces muchas personas, atraídas por lo que decía y por lo que hacía y por el contenido del mensaje de esperanza que él estaba anunciando a las personas, muchos fueron sus seguidores, muchos iban tras de él, muchos eran dejaban todo para seguir a Jesús y especialmente para ver sus milagros, para ver sus enseñanzas. Empezaban a seguirle, se convirtieron en seguidores de Jesús. Pero en el poco tiempo Jesús toma de sus seguidores a un grupo de personas y los hace sus discípulos. Ya no eran seguidores como los otros, ya eran algo especial, eran sus discípulos, alguien que iban a aprender de Jesús. Jesús le iba a transmitir las enseñanzas a ellos de manera especial y los iba a ocupar para cosas especiales. No eran ya seguidores, eran discípulos. Muchas personas dicen los 12 discípulos. Pensamos nosotros que Jesús solamente tenía 12 discípulos. Jesús tuvo 12 apóstoles que también eran discípulos de Jesús. Pero Jesús tuvo muchos discípulos. Muchas personas eran quienes elegían estudiar a los pies de Jesús, así como Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Muchas personas elegían a Jesús como maestro, por eso le llamaban rabino. Entonces Jesús dijo: me llaman rabino y decís bien porque lo soy. Jesús dijo que él era un maestro y les decía a las personas: ustedes son mis discípulos, porque aprendían de él. Entonces estas personas que seguían a Jesús no eran muchos discípulos, eran la mayoría seguidores. Sí, así como los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que fueron beneficiados con la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Ellos eran seguidores, porque Jesús más tarde les dijo: vosotros me seguís porque les di de comer. Porque les di de comer. En una ocasión Jesús estaba transmitiendo el mensaje del reino de Dios y las palabras que Jesús estaba hablando eran fuertes, eran de compromiso, eran de tomar decisiones. Y los seguidores, muchos de ellos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las podrá sobrellevar?
Y Jesús voltea su mirada hacia sus discípulos y les dice, si ustedes se quieren ir también, pues váyanse. Y Pedro, hablando en nombre de todos los discípulos de Jesús, le dijo al maestro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué tomaron esta actitud? ¿Por qué no se fueron con el resto de los seguidores? Porque no eran simples seguidores de Jesús, eran sus discípulos. Ya pensaban como Jesús, ya actuaban como Jesús y lo más importante, creían en lo que Jesús creía. Porque cuando Jesús les pregunta a ellos, después de tantas enseñanzas, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Antes le preguntó, ¿quiénes dicen mis seguidores? ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y dice, uno de sus discípulos le dijo, maestro, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres el profeta o alguien que había de venir. O Juan el Bautista que se levantó de entre los muertos y vino de nuevo. Ah, bueno, eso dicen los seguidores. Pero ustedes que son mis discípulos, ¿qué dicen? ¿Qué creen de mí? Y nuevamente Pedro, en nombre de todos los discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque un discípulo cree en su maestro. Jesús le transfirió el conocimiento de Dios a sus discípulos. En una ocasión Jesús sale a predicar y a enseñar la palabra, y en esta ocasión toma la parábola del sembrador y dijo, un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y otra cayó en pedregales, otra cayó entre cardos y espinos y otra cayó en buena tierra, y siguió predicando la parábola del sembrador. Pero sus seguidores escucharon la palabra del sembrador, pero no la entendieron. Y luego, cuando Jesús entró a un lugar y con él sus discípulos, uno de sus discípulos dice, explícanos la parábola del sembrador. Jesús le dice, claro que se las voy a explicar. Y empezó a detallarle paso a paso la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque ellos eran sus discípulos. Jesús tenía que darle el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, ellos tenían la responsabilidad y el deber de seguirle de todo corazón. No podían decir, voy a seguir a Jesús hoy y mañana no le sigo, sino que tenían que adoptar un compromiso con su maestro. Así como los estudiantes, los que están en la universidad o en los colegios, tienen un compromiso de asistir a las clases y de aprobar todas las asignaturas, también estos discípulos tenían el compromiso de aprender de Jesús, de aprender del reino, de aprender del mensaje de salvación. Y no podían venir hoy y mañana no iban, sino que tenían que tener un compromiso. La entrega tenía que ser total, tenían que seguir a Jesús de corazón. Los seguidores van intermitentemente al encuentro con Jesús. Hay personas que no tienen compromiso con Jesús ni con su obra. Hoy van a la iglesia, el otro fin de semana no van a la iglesia, se pierden por un mes, cuando tienen el deseo van, cuando no quieren ir no van. Son seguidores, son personas sin compromiso, son personas que no le han entregado todo a Jesús. Pero sus discípulos, llueva, truene o relampaguee, están en el servicio del Señor, están allí esperando que el Señor hable para ellos cumplir la orden del Señor. Aunque estén tristes, ellos están alabando a Dios. Aunque tengan problemas, ellos asisten a la iglesia. Ellos tienen un compromiso no con el pastor, no con la congregación, tienen un compromiso con su maestro. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto significa Jesús mismo hablando, y dice que la vida eterna es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesús, y cada discípulo tiene que aprender de Dios y tiene que aprender de Jesús. Este es el compromiso de un discípulo de Cristo. En el discipulado cristiano hay exigencias. Cuando una persona llega a Jesús, tiene ciertas exigencias. No entra así y es discípulo del Señor porque simplemente él dice, yo soy discípulo de Jesús o yo quiero ser discípulo de Jesús. Para uno convertirse en un discípulo de Jesús, tiene que cumplir con ciertas exigencias. Cuando usted llega a un trabajo, quiere aplicar para un empleo, le dan una hoja y le dice, lléneme esto.
Y ahí están todos los requisitos de la persona que ellos requieren. Si usted no llena esos requisitos o las exigencias de la empresa, no lo van a seleccionar como un empleado o un colaborador de esa empresa, porque no llena sus exigencias, no cumple sus expectativas. Asimismo es el discipulado cristiano. Hay exigencias. El Señor Jesús le puso serias exigencias a los que querían seguirlo, a los que querían ser sus discípulos. Y a veces, hoy en día, se pasa por alto estas exigencias, porque enseñamos un evangelio suave, un evangelio cómodo, un evangelio a la medida de mi personalidad, a la medida de mis expectativas, y no a la medida de Jesús, y no en el estándar de la palabra de Dios. Con demasiada frecuencia vemos el cristianismo como una forma de escapar del infierno. Muchos seguidores ven el cristianismo como la manera de no llegar al infierno. Yo voy a escaparme del infierno, yo no voy a ir al infierno, yo voy a hacerme cristiano. Lamentablemente es así. Uno no se hace discípulo del Señor, uno no se hace creyente del Señor para escapar del infierno. Y está la otra parte, los que se hacen cristianos para llegar al cielo, para no ir a la condenación, sino para llegar a las mansiones que el Señor nos ha preparado y vivir eternamente en paz. Y nos hacemos cristianos para alcanzar este. Otros se hacen cristianos porque, según ellos, esto les otorga el derecho de disfrutar de todas las cosas buenas que tiene la vida. Ellos, si al hacerse cristianos, son merecedores de todo lo mejor. Ellos dicen, ahora que soy cristiano, tengo que tener la mejor casa, tengo que tener el mejor auto, tengo que tener la mejor cuenta del banco. Ahora que soy cristiano, tengo que tener todas las cosas mejores. Por eso me hago cristiano, para ser prosperado, para ser millonario, para tener en abundancia. Y es el propósito de hacerse cristiano, lejos de la realidad. Porque el cristianismo no es ni para escapar del infierno, ni para ganarnos el cielo, ya que no podemos, ni para tener riquezas y abundancias. Un discípulo sigue a Cristo por amor. Un discípulo sigue a Cristo por convicción. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, cuando eras joven te ceñías tú mismo e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te llevará donde tú no quieres ir. Y esto hablaba de la muerte con que iba a glorificar al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, no penséis que les he venido a traer paz, sino espada, porque los enemigos serán los de tu propia casa. Pero hoy enseñamos un cristianismo liviano, un cristianismo que nos puede librar del infierno. No vamos a ir al infierno. Nosotros no vamos al infierno por la única razón de que permanecemos en Cristo. No nos hacemos cristianos para evitar el infierno. Evitamos el infierno si consagramos nuestra vida a Cristo, si vivimos una vida de santidad, no una vida de engaños, no una vida de cosas ilusorias, de fantasías. Dice la Biblia, el que quiera hallar su vida, la perderá, y que la pierda por causa de su maestro, la hallará. Hay muchas exigencias para ser discípulos. Muchos pueden ser seguidores. Muchos pueden ser seguidores y decirle a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, hosana. Como decían cuando entraba con el pollino a Jerusalén. Pero luego estos mismos seguidores que gritaban todas estas alabanzas, muchos de ellos gritaron entonces en el patio de Poncio Pilato, crucifícale, crucifícale. Solo los discípulos permanecen con el Maestro. Solo los discípulos están fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo. Las exigencias bíblicas del discipulado. Hay exigencias bíblicas.
Hoy tenemos muchos doctrinas o estatutos de nuestras denominaciones. Si quieres pertenecer a nuestras denominaciones, entonces tienes que guardar y aceptar estos estatutos. Y muchos están muy bien. Y está bien, de hecho, que tengan sus estatutos, que tengamos estatutos. De igual manera, para ser un discípulo, tenemos que cumplir ciertas exigencias bíblicas. Y estas son las exigencias bíblicas del discípulo. Por lo menos voy a mencionar 3. Y la primera de ellas está en Lucas capítulo 14, verso 33. Y dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La exigencia de Jesús para que usted y yo seamos su discípulo es que renunciemos a todo lo que poseemos. ¿Y esto qué significa? Debo despojarme de mi cuenta de banco, debo despojarme de todo lo que tengo, dejar a mi familia, dejar mi casa, tengo que hacer todo esto. De ninguna manera. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si yo no soy el primero en la vida del discípulo, este no podrá ser mi discípulo. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo que amar a Dios sobre mi familia, tengo que amar a Dios sobre mi trabajo, tengo que amar a Dios sobre el dinero que poseo y sobre todas las cosas. Jesús es el primero en la lista de prioridad. Si Jesús no es el primero en la lista de prioridad mía, entonces no podré ser su discípulo. Jesús mismo lo dijo. Cualquiera de vosotros que no renuncia. Esta renuncia no quiere decir que nosotros pongamos las cosas que tenemos detrás de Jesús. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Negarme a mí mismo. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Son expresiones, son declaraciones de los discípulos. El discípulo siempre va a querer ser como su maestro. Jesús lo dijo en una ocasión y mencionó lo siguiente: nunca el discípulo será como su maestro, pero bástale al discípulo que sea como su maestro. Pablo dijo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros como discípulos imitamos a Cristo. Dice la Biblia, y cualquiera que quiera vivir en Cristo debe andar como Él anduvo. Si usted se llama un discípulo de Cristo, tiene que hacer lo que Cristo hizo, andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Anduvo en santidad. Cristo anduvo anunciando el Evangelio, anduvo haciendo bien a los necesitados, andaba orando por los enfermos y haciendo muchas cosas buenas. Y muchas de estas cosas las hacía para glorificar a su Padre. Igual nosotros debemos hacer las cosas para Jesús, para que Él sea glorificado. Dije que la primera exigencia bíblica para el discípulo era que tenía que renunciar a todo, es decir, poner a Jesús en primer lugar. Recordemos el episodio cuando un joven rico va a visitar a Jesús, lo topa, le sale al encuentro y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos te los sabes. Sí, claro. Yo sé que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Sé que no hay que robar, sé que no hay que adulterar. Y les mencionó un poco de mandamiento Jesús a este joven. Y el joven responde: todo esto yo lo he conocido, lo he aprendido y lo he guardado desde mi juventud. Entonces dice Jesús: perfecto, entonces ponlo a prueba, demuestra que Jesús, que Dios es lo primero en tu vida. Vende tus posesiones y dásela a los pobres y ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y el rico, dice la Biblia, que no pudo hacerlo porque tenía muchas posesiones. Entonces este que decía que todos los mandamientos los había guardado desde su juventud, estaba mintiendo. Porque el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no lo estaba cumpliendo, pues amaba su dinero más que a todas las cosas, y por eso no quiso y no pudo renunciar a sus posesiones, porque la tenían en primer lugar en su lista de prioridades. Los discípulos tienen que tener a Jesús en su lista de prioridades, ser Él el primero. Y la segunda exigencia bíblica
para el discípulo de Cristo. La encontramos en Juan capítulo 8, verso 31, el cual nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La otra exigencia para el discipulado cristiano es que permanezca en la palabra del Señor, que nunca la palabra del Señor se aparte del discípulo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dijo Josué. No podemos nosotros poner otro fundamento que no sea la palabra de Dios. No podemos poner otra esperanza que no sea la palabra de Dios. Hoy en día estamos padeciendo de la ausencia y la carencia de la palabra del Señor. Doctrinas bíblicas lejos de la palabra del Señor. No confiamos en la palabra, no tenemos la palabra, no conocemos la palabra del Señor. No podemos ser discípulos si nuestro fundamento no es la palabra del Señor. Dice la Biblia que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Y si la palabra del Señor pasa por un cristiano, entonces este no puede ser discípulo, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Tenemos que hacerlo todo en base a la palabra del Señor, porque ella es nuestra norma de fe y conducta. Ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo. El discípulo tiene que poner la palabra del Señor como su fundamento en todos los aspectos de su vida. La tercera exigencia bíblica para el discípulo la encontramos en Juan capítulo 15, verso 8, el cual nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué el Padre se glorifica? En que los discípulos lleven frutos y sean así sus discípulos. ¿Y de qué fruto está hablando? Está hablando de muchos frutos. Primeramente está hablando del fruto digno de arrepentimiento. Esto significa santidad, que el discípulo se vaya consagrando a Dios, que vaya entregando su vida totalmente a Dios. No solamente una área de su vida, sino todas las áreas de su vida. Los seguidores entregan al Señor un área de su vida y no quieren comprometer otras áreas de su vida al Señor. Ellos no son discípulos. Algunos que quieren comprometer el domingo y adorarle el domingo y servirle el domingo, pero los otros días no quieren adorarle, no quieren buscarle, no leen la Biblia, no oran, no exaltan al Señor. Algunos comprometen su vida en la iglesia de santidad y de honestidad y de sinceridad mientras estén en el templo, pero cuando están fuera del templo, entonces hacen de su vida lo que ellos quieren. Ellos no son discípulos, son seguidores. El discípulo tiene que llevar frutos, y el primer fruto que tiene que llevar el discípulo es el fruto digno de arrepentimiento, que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El otro fruto que tiene que tener o dar el discípulo de Cristo es el fruto del Espíritu. Sí, el fruto del Espíritu, que tiene que ver con su carácter, que tiene que ver con su manera de comportarse con su prójimo y con Dios. El fruto del Espíritu es en toda paciencia, paz, fe, bondad, mansedumbre, templanza, amor, entre otros muchos, sin los cuales, dice, en medio de los cuales no hay ley. Si usted tiene que manifestar la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, los frutos del Espíritu. Si usted no manifiesta estos frutos en su vida, puede que solamente sea un seguidor y no haya llegado al nivel de discípulo. Hablamos de muchos niveles: el nivel de fe, el nivel de esto, el nivel de ministerio, el nivel de todo, pero muy pocos hablamos del nivel del discípulo. Dice la Biblia que la obra que empezó en nosotros la perfeccionará, y se requiere del discípulo que vaya creciendo hasta llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Esto significa que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando, que tiene que ir subiendo de nivel, porque es un discípulo. Y el otro fruto que tiene que dar un discípulo es el fruto
de multiplicarse en discípulos. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto significa, Timoteo, yo te estoy enseñando a ti, te estoy discipulando, soy tu maestro, tú eres mi discípulo, pero sabes, cuando llegas a un nivel de discipulado, usted tiene que dar frutos, usted tiene que multiplicarse, tiene que hacer discípulos. ¿Sabes cómo las iglesias quieren ganar almas? Las iglesias que tienen muchos seguidores, las iglesias que no les importa con el discipulado, quieren ganar las almas invitando a un evangelista para que éste predique y las almas se conviertan. Pero digamos que usted invita a un evangelista. El evangelista va a una campaña en su iglesia y se convirtieron 100 personas en el pueblo. 100 personas en una campaña del evangelista. Pero vamos a ver si en la iglesia usted tiene 10 discípulos. 10 discípulos que sigan la palabra del Señor basándonos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 que nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y si usted tiene 10 discípulos que abracen esta palabra, entonces estos 10 discípulos van a ganar otros 10 discípulos más. Y ya vamos a tener entonces 20 discípulos. Y cuando estos 20 discípulos empiecen a aplicar la palabra del Señor y hacer lo que tienen que hacer como discípulos, entonces estos 20 discípulos van a ganar 20 discípulos más. Ya tendremos 40. Y cuando estos 40 discípulos hayan recibido toda la instrucción, entonces estos 40 van y van a ganar 40 discípulos más. Y cuando estos 80 discípulos más, y cuando estos 80 discípulos que estén en la iglesia siguiendo los lineamientos de la palabra, entonces salen y se multiplican ellos, ya no vamos a tener 80 discípulos, vamos a tener 160 discípulos. Y si seguimos multiplicando y multiplicando y multiplicando, vamos a llenar la iglesia. Vamos a llenar la iglesia. ¿Y qué es lo peculiar que pasa cuando hacemos campañas? A Dios la gloria por las personas que permanecen después de una campaña. Pero muchas personas pasan, hacen decisión de fe, aceptan a Cristo como Señor y Salvador y al cabo de 1 o 2 semanas más no las ve más por la iglesia. Porque se estuvo haciendo una obra evangelística, cierto, pero no se estuvo haciendo la obra de discipulado. Y siempre he dicho y he puesto esta enseñanza o esta ilustración cuando enseño del tema del evangelismo y el discipulado. Que un evangelismo sin discipulado es como una mujer embarazada que da luz y abandona a su criatura. Porque el dar a luz es el primer paso. El segundo paso, y muy importante, es el mantenerlo, es en alimentarlo. Asimismo es el discipulado, el evangelismo, va ligado al discipulado. Yo no puedo salir a la calle, ganar almas, compartir a Cristo, las personas hacen decisión de fe y las abandono y no les sigo enseñando. La Biblia dice que el mandato fue id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a veces solamente las evangelizamos, pero no las instruimos, no les enseñamos la palabra del Señor. Y ahí cabe bien el versículo que dice, instruye al niño, al nuevo creyente, en el camino de Dios, para que cuando vaya creciendo no se aparte del camino del Señor. Solamente lo usamos para referirnos a nuestros hijos pequeños, pero es aplicable también a los niños espirituales, a los bebés espirituales, porque la Biblia compara a los nuevos creyentes como bebés espirituales. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero un niño recién nacido no puede prepararse el biberón él mismo. Un niño recién nacido no puede llevarse la papilla a la boca, no puede alimentarse por él mismo. Requiere de alguien que lo alimente. Él puede desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, pero ¿quién se la va a dar? Y esto me trae a la memoria la escena de Felipe con el eunuco etíope.
el siervo de Candace, reina de Etiopía, que salió de Jerusalén de la fiesta y iba leyendo en su carruaje, iba leyendo el libro de Isaías, y el Espíritu transportó a Felipe, porque la intención y el deseo del Espíritu Santo es que usted haga discípulos, es que usted comparta a Cristo. Y lo transportó en el Espíritu y lo puso en el carruaje del eunuco, y se asomó Felipe y el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Me imagino desplegando un pergamino grandote y leyendo Isaías, y la primera pregunta de Felipe es: no, estás leyendo, pero ¿entiendes lo que dices? ¿Entiendes lo que dice la Escritura? El eunuco le responde: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me la explique? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me la explique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? También hay un versículo, recuerda. ¿Cómo van a oír si no hay quien les enseñe, quien les instruya? Tenemos que dar discípulos si somos discípulos. Es una de las exigencias del discipulado cristiano. Cuando usted llega al maestro y le dice al maestro: maestro, quiero ser tu discípulo, quiero ser enseñado por ti. El maestro, créame que le dice: requiero y exijo frutos. Requiero y exijo que te niegues a ti mismo y que yo sea el primero en tu vida. Requiero que te entregues a mí de todo tu corazón. Requiero que tu fundamento sea mi palabra. Si aceptas estas exigencias, entonces podrás ser mi discípulo. Hay una gran diferencia, marcada diferencia entre un seguidor y un discípulo. Jesús habló alto y claro. No como ahora que le dicen: vengan a Cristo, conviértanse a Cristo, visiten nuestras iglesias y Dios solucionará sus problemas, Dios los sanará, Dios les dará riquezas, Dios les dará felicidad perpetua, todos sus problemas se van a desaparecer así, vengan a la iglesia. No, Jesús habló alto y claro. Jesús les dijo a las personas que querían seguirlo lo que debían de hacer y lo que Él exigía. Por eso es que hay muchas personas en nuestras iglesias que asisten a nuestras iglesias, pero no tienen ni el más mínimo deseo de dejar su vieja vida. Porque nadie les dice: si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser seguidor de Cristo, si quieres ser un discípulo, entonces tienes que andar en vida nueva. Que todas las cosas viejas pasen de ti. Que empieces a vivir y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto no lo decimos. Decimos muchas cosas, enseñamos muchas cosas que atraen a la gente, pero no enseñamos cosas que comprometan a los discípulos a vivir una vida como Dios la requiere. La palabra del maestro son claras, siempre han sido claras. En Lucas capítulo 9 verso 33 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, 1, niéguese a sí mismo; 2, tome su cruz cada día; y 3, sígame. No hay malentendido posible en esta palabra. El Señor siempre habla claro. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. No cualquiera me puede seguir. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué muchos son los llamados? Jesús llama a todo el mundo. ¿Y por qué escoge a algunos pocos? Porque son aquellos que se quieren comprometer, son aquellos que se niegan a ellos mismos, son aquellos que la palabra de Dios es su fundamento, son aquellos que llevan frutos en abundancia y su fruto permanece. Es por eso que cuando Jesús va a seleccionar y apartar a los seguidores de los discípulos, quedan pocos. Que eran 12 discípulos. No eran 12 discípulos, eran 12 apóstoles. ¿Recuerda cuando Jesús los manda a evangelizar? Dice que los mandó de 2 en 2 y eran 70. En ese momento tenía 70 discípulos, personas comprometidas en modelar a Cristo, en manifestar en su vida a Cristo, en andar como Cristo andaba, en pensar como Cristo pensaba. Por eso que Cristo dijo, la palabra de Dios hablando, dice que tengan la mente de Cristo.
Porque nosotros, la palabra cristianos significa esto, pequeños Cristos, alguien que es como Cristo, alguien que es como su maestro, viste como su maestro, habla como su maestro, piensa como su maestro, cree lo que cree su maestro, ve lo que su maestro ve, espera lo que su maestro espera. Eso es un discípulo. Muchas veces nosotros nos ponemos a ver todas las cosas que esperamos de Dios. ¿Quién no espera cosas de Dios? Esperamos que Dios nos bendiga, esperamos que Dios nos sane, esperamos que Dios nos prospere. Y vamos a esperar cosas de Dios y Dios nos va a sorprender con las cosas abundantes que tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y estamos siempre a la expectativa, esperando cosas de Dios. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en algún momento qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios espera de mí? En este día espero que me protejas, Dios. En estos días espero que me prosperes. En este día espero que me suplas. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en este día qué Dios espera de mí? Un discípulo siempre piensa en lo que Dios espera de él. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? ¿Recuerdan de Caín y Abel? Caín le dio lo que él pensó, lo que él quiso, lo que él creyó llevarle a Dios. Pero Abel quiso sorprender a Dios. Quiso darle algo especial a Dios. Quizás lo que Dios espera de mí es un sacrificio. Así es el discípulo, así es la mente del discípulo, siempre pensando cómo agradar a Dios. Porque un discípulo vive por fe, un discípulo es un hombre de fe, porque se requiere fe para agradar a Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los seguidores hoy tienen fe, hoy creen, mañana no creen, si todo está bien tienen fe, si las cosas se ponen difíciles entonces pierden la fe. Pero un discípulo siempre va a tener fe. ¿Recuerden al discípulo Pedro? Cuando estaba en la barquilla que se estaba hundiendo. Jesús, cuando lo levantó del agua que se estaba hundiendo en el mar, la reprensión inmediata de Jesús fue: hombre de poca fe. Y le reprochó: ¿por qué dudaste? No había motivo para que dudaras. Yo estoy enfrente tuyo. Yo fui el que te mandó a caminar. ¿Por qué dudaste? Fue un reproche, una amonestación a Pedro. Un discípulo no tiene por qué dudar, aunque las cosas vayan mal. Un discípulo se goza incluso en la adversidad y dice: yo sé que mi Redentor vive y pronto me levantará del polvo de donde estoy a otro mejor lugar. Esto no es un simple versículo, esta es la declaración de un discípulo que cree en su maestro, que se ha negado a él mismo, que su fundamento es la palabra y que lleva frutos, y el fruto de él permanece. Dios quiere que todos los cristianos sean auténticos discípulos, no simplemente seguidores. La iglesia está llena de seguidores. Nuestras naciones están llenos de seguidores. Muchas personas, cuando usted le va a compartir la palabra, dicen: yo creo en Dios. Pero también los demonios creen y tiemblan. Tenemos que hacer algo que sea más que creer en Dios. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que entregarnos al Señor. Tenemos que servir al Señor. Cuando usted gane a un alma o alguien nuevo llega, no lo dejen en la iglesia con clases de adultos o en clases de jóvenes. Si es nuevo, tiene que instruirlo. He visto en muchas iglesias personas nuevas llegar y cuando viene la división de la escuela dominical, lo ponen allá con los adultos, si es adulto, lo ponen con los jóvenes, si es joven, o lo ponen con los adolescentes, si es adolescente. Tiene que preparar
un espacio para nuevos creyentes, porque de esta manera los nuevos creyentes reciben instrucciones y ellos se hacen discípulos y luego van ellos a ser otros discípulos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario de que nosotros tengamos en nuestras iglesias clases para nuevos creyentes, que nosotros empecemos a discipular a nuestros hermanos, porque hay muchos seguidores y pocos discípulos. Jesús requiere de discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos precisamente: ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esto significa: ustedes son mis discípulos, ustedes son de mi entera y suma confianza. Jesús quiere tener discípulos para confiar en ellos. Esta es la importancia del discipulado. El discípulo va creciendo. El discípulo no se detiene. El discípulo, pese a la adversidad, avanza. Olvida ciertamente todo lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está delante. El discípulo prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos en este momento a hacerle a usted unas preguntas de repaso. A ver si estamos claritos con esto del discipulado, ¿cierto? Y la primera pregunta que quiero hacerle es: ¿qué significa la palabra discípulo? Le voy a ayudar, claro. La palabra discípulo significa alumno, alguien que aprende de otro. Tengo otra pregunta inclusive. ¿Qué es el discípulo cristiano? ¿De qué se trata el discipulado cristiano? Porque hablamos que había discípulos, todo aquel que aprende de un maestro, pero que había un discipulado cristiano. ¿Qué es el discipulado cristiano? Y en esto podemos decir, como vimos anteriormente, que el discipulado cristiano es una consagración total a Jesucristo como nuestro Salvador. Creer que Jesús es nuestro Salvador y consagrar a Él nuestras vidas todos los días. Todos los días aprendemos del Señor, consagramos nuestras vidas, nos negamos a nosotros mismos y glorificamos en nuestras vidas a Jesucristo. La tercera pregunta de repaso que quiero hacer es la siguiente: ¿qué dice Jesús de los discípulos en Lucas 9:33? Cuando dijimos que Jesús habló alto y claro, en Lucas 9:33, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Esto de negarse a sí mismo es darle la prioridad en la vida a Cristo, que Él sea el primero, que lo amemos a Él primero, que lo obedezcamos a Él, darle la prioridad en nuestras vidas a Cristo. Esto significa negarnos a nosotros mismos, seguirle a Jesús. Y después dice: toma su cruz cada día. Cada día debe de tomar su cruz. Esto es estar dispuesto a seguir a Jesús todos los días, cumpliendo con nuestras responsabilidades de discípulos sin importar las pruebas o las circunstancias de la vida. Si me va bien o me va mal, si estoy contento o estoy triste, eso no tiene que afectar mi seguir a Cristo. No tiene que afectar mi fe. Un discípulo no es afectado por la adversidad. Y le digo algo más: un discípulo no es afectado incluso por la amenaza de la muerte. Porque un discípulo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Inclusive ni la muerte podrá separarnos de nuestro Maestro. Y después sigue diciendo: sígueme. Seguir a Jesús. Hay muchos seguidores que le abandonaron, como estos que abandonaron a Jesús porque dijeron que la palabra que Él estaba hablando era dura. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Aunque las palabras que nos digas sean duras, aunque las palabras que nos digan sean de compromiso, son para vida eterna. Y seguimos a Jesús
No nos apartamos ni a diestra ni a siniestra. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como decía Pablo, no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificados. Porque Pablo está diciendo que no fuese a ser que él, siendo un experto en el Señor para muchos, en la práctica fuese a ser descalificado. De ninguna manera. Un cristiano permanece, un cristiano es edificado sobre la roca. Y cuando viene el viento, vienen las aguas y dan con ímpetu sobre el discípulo, este no cae. Porque su fundamento es Cristo Jesús, y Él lo sostiene de su mano derecha, y Él lo guarda. Y el discípulo siempre habitará al abrigo del Altísimo y morará a la sombra del Omnipotente. Bástale al discípulo ser como su maestro. Imitemos a Jesús, sigamos a Jesús, porque Él es nuestro supremo maestro. Soy Erickson Omar de Bosquejos Bíblicos, y es mi oración que esta palabra sea de edificación para su vida, el cual le invito a que pueda compartir esta palabra a alguna persona que usted crea que puede serle de bendición. Además, le invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestra página de Facebook. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Bendiciones.